presentar en el marco del ciclo de historia de vida de los precandidatos la historia del general retirado Guido Manini Ríos, que como ustedes saben tuvo el cargo de comandante en jefe del ejército de 2015 a 2019, cuando fue destituido por el presidente Tabaré Vázquez a raíz de sus polémicas declaraciones sobre el Poder Judicial. Vamos a comenzar conociendo cómo fue la infancia de este hombre que viene de una familia política, cuyo abuelo fue un prominente dirigente político, su tío, su padre también, pero que es el único militar de carrera de su familia. Conozcamos la infancia de Guido Manini Ríos. Guido Manini Ríos Estrata nació en Montevideo el 8 de diciembre de 1958 y se crió en el seno de una familia muy numerosa de Carrasco, donde vivió hasta los 16 años. Era el octavo de 9 hermanos, 6 varones y 3 mujeres. Tiene sus cosas buenas, una familia numerosa, siempre está acompañado, siempre está, tiene temas y peleas y amistades entre los propios hermanos, los amigos de los hermanos. Uno conoce mucha gente, que es diferente cuando no se tienen tantos hermanos. Su hogar era muy particular, compuesto por 2 casas antiguas unidas por un gran jardín donde su padre tenía llamativos animales como mascotas. Teníamos, me acuerdo, águilas sueltas a las cuales se les recortaba el ala para que no se fueran. Y teníamos, bueno, todo tipo de bichos, ¿no? Desde, me acuerdo que un zorro, tuvimos de todo un poco. Me acuerdo que teníamos hasta una víbora dentro de una pecera, incluso llegó a tener una vez un cachorro de leopardo, que lo pudo tener un par de meses hasta que lo obligaron a llevarlo al zoológico, ¿no? Porque no era domesticable, ¿no? Los animales era la característica de ese jardín grande que teníamos. Su familia estaba asignada por la política, con un abuelo que había sido un reconocido dirigente de la época de José Valle y Ordóñez, un tío que fue senador y después ministro del Interior del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y su propio padre, que llegó a ser diputado colorado. Si bien mi abuelo murió un mes antes de que yo naciera, quedó como la impronta familiar marcada por la política. Desde que yo tengo uso de razón era el tema tal vez más que más recurrentemente se hablaba. Guido y su hermano menor, el noveno, cursaron primaria y ciclo básico en el Liceo Francés. Era buen alumno, aunque tenía problemas de conducta. Siempre pasaba con matiz de sobresaliente, me acuerdo, en aquella época. Más allá de que tenía problemas de disciplina, siempre estaba con problemas con algún maestro por temas disciplinarios, digamos, ¿no? Por revoltoso en la clase, por hacer ruido, por no respetar esto, lo otro. Bueno, en aquella época era mi característica. Todos los hermanos eran de Nacional, ya que el abuelo paterno había sido uno de los fundadores de ese club de fútbol. Pero a los 7 años, Guido decidió cambiarse a Peñarol, que había ganado una histórica final de la Copa América en Chile. Y a partir de ahí, nunca más cambié, seguí de Peñarol, digamos, ¿no? Entonces, para mi familia fui un traidor, me peleé con todos los hermanos en aquel momento, pero nunca más cambié. Su padre falleció cuando tenía 12 años, lo que significó un golpe grande en la temprana adolescencia. Yo tenía hermanos que me llevaban como 16 años de diferencia, que en cierta forma ocuparon el lugar ese de la falta del padre, digamos, ¿no? Sí, fue un momento muy duro para toda la familia. Recuerda con cariño sus costumbres y métodos de crianza, que hoy serían bastante atípicos. Si yo le iba a pedir dinero para comprar figuritas, por ejemplo, él me hacía una pregunta de historia o de geografía. Si yo se la contestaba, me daba el dinero, y si no, no me daba. Y entonces me hacía estudiar, me acuerdo que me daba atlas y material de historia, entonces de eso me hacía preguntas. Su madre, en cambio, falleció en 2017 con 98 años de edad. Con ella mantuvo siempre una relación muy cercana. Y yo la visitaba muy seguido, todos los domingos almorzábamos juntos, etcétera. No, la relación fue excelente. No me puedo quejar de la vida, la tuve hasta el último momento. Bueno, la casa de las águilas, me impresionó. Incluso el cuento de la víbora que tenía en la pecera. Es impresionante porque dice que usaban como diversión ver cazar animales para que la víbora se comiera. Digo, muchos cuentos raros en cuanto a los animales que existían en ese jardín. Y bueno, donde Guido se crió hasta adolescente, con muchos hermanos como vieron. Y cada uno tenía que responder una pregunta para comprar figuritas. Sí, para lo que fuera, no solo las figuritas. Cualquier cosa que le pedía, decía...
está sometido a examen. Claro. Y ahí, Pero era como muy frecuente de una generación, creo, Sí. porque digo, no es raro en una generación de repente como la que atravesó él en su niñez, que tenía que atravesar determinados tipos de obstáculos, pruebas para tener una recompensa. yo a mi padre le preguntaba algo de historia o geografía, pará, y me bajaba 80 ¿Viste? libros, mapas, todo. A mí me preguntaban las tablas. En la época de aprenderse las tablas, era como 2x2. ¿Entendés? Pero esa es fácil. Pero, Bueno, no eran si tan no, alguna atípicos los difícil. métodos, Claro. ¿no es cierto? 6x8. Es que bueno, Claro, le inculcó el gusto por la historia de verdad, porque Manini Ríos siempre amó la historia y de hecho se recibió de licenciado de historia y dio clase 15 años dentro del ámbito militar, clases de historia. Además lleva casado más de 30 años, ya tiene 2 hijos adultos y vamos a ver entonces cómo fue esa adultez y la paternidad, porque bueno, tienen el debe un poco de tiempo que no le pudo dedicar a sus hijos. A los 14 años, Guido ingresó al Liceo Militar, siendo el primero de la familia en elegir esa carrera en una época muy particular del país. Año 72, año en el cual había todos los días incidentes, ocurrían asesinatos, hechos que conmocionaban a la opinión pública. Y yo veía ese enfrentamiento, esa confrontación que había. Y bueno, y me salió un día, yo quiero ser militar, ¿cómo puedo hacer para ser militar? Y ahí entré en febrero del 73, justo cuando el país vive una crisis grave institucional, coincidencia fue eso, yo ingresaba al Liceo Militar con 14 años de edad. Como que era un instrumento el poder estar en esa institución para servir y ser útil al país. Es una vocación, esas son cosas que a veces son difíciles de describir, de explicar. El que la siente, la entiende. A los 16 años ingresó a la escuela militar y recién recibido de oficial con 21, conoció en un casamiento a la que sería madre de sus hijos, la edil nacionalista de Artigas, Irene Moreira, con quien continúa casado hasta hoy. Acá estuvimos arreglados un tiempo, después nos peleamos y después volvimos, como 3 años después, a ennoviarnos y bueno, y a partir de ahí ella, como quien dice, no cambió nunca más de amor, digamos, a veces fue mi amor de toda mi vida. Lleva más de 30 años casado, durante los cuales la pareja atravesó momentos difíciles y sobre todo largas ausencias. La primera con apenas 2 años de convivencia en su haber y su primer hijo en camino. Bueno, mi señora hasta hoy no me lo perdona, ella estaba por dar a luz, le faltaba 1 mes y pico, y salió un llamado para ir a Irán e Irak. Y yo me anoté, en el entendido de que yo iba a salir después de que ella diera luz. No, la salida fue ahí nomás a la carrera, a los 10 días ya estábamos en el avión. Y bueno, entonces mi señora, cuando da luz yo no estoy. Aparte en aquella época no había ni WhatsApp, ni celular, ni nada. Hasta el día de hoy, vuelta y media me lo recuerda mi señora que la dejé sola en el momento de que iba a tener familia. Al igual que para muchos militares y más allá de las situaciones de riesgo que enfrentan, para Guido el aislamiento y el alejamiento de la familia fue lo más angustiante de las misiones de paz. En 1993 realizó una segunda misión en Mozambique, donde permaneció 1 año. No obstante, el sacrificio de la lejanía tuvo tanto una contrapartida económica como cultural. Como fanático de la historia que soy, que fui toda mi vida, ir a un país como Irán, para mí era, bueno, estar en uno de los lugares que en cierta forma, la cuna de la civilización, en cierta forma. Fue espectacular. Su pasión por la historia lo llevaría más adelante, cuando ya tenía el grado de mayor, a cursar la licenciatura de Historia en la Universidad Católica y recibirse en el año 2000. Yo a partir del 2000, ya como licenciado en Historia, hasta que asumí como comandante jefe en el 2015, o sea, durante 15 años di clases en institutos militares, pero fuera del ámbito militar no di clase afuera nunca. Si bien, a diferencia de lo que pasó con su hija Micaela, pudo presenciar la llegada de su hijo Bruno en 1991, admite que la carrera militar le quitó mucho tiempo como padre y como esposo. Ser buen padre es difícil. Para mí se me complicó mucho en la vida por mis ausencias, digamos, por las distintas cosas del trabajo mío y las idas al interior y el no estar en esto, no estar en lo otro. Bueno, eso indudablemente que uno paga el precio a veces de no haber estado en determinados momentos en los que tenía que haber estado.
tónica de todos los precandidatos, eso de no haber podido estar, o por lo menos de muchos de ellos. Lo cierto es que los cuentos y las anécdotas de las misiones son interminables, te podés quedar horas, porque bueno, le tocó, por ejemplo, en Mozambique convivir con alguien de Zambia, un ruso, con nadie que hablaba su idioma, culturas totalmente diferentes, un poder de adaptación realmente exigente, lejos de la familia, sin comunicaciones, hay de todo. Y bueno, él, ni hablar que soportó sin quebrarse estas experiencias como militar, igual que todas las demás, incluso le falta un dedo, tuvo un problema que perdió parte de su mano, un accidente, y también tuvo vivencias duras durante la dictadura. Él dice que en lo que fue su servicio militar y todo lo que él experimentó, no se arrepiente de nada. Guido nunca se replanteó el hecho de ser militar y no se arrepiente de su rol, ni siquiera durante la dictadura. Asegura que nunca desarrolló acciones en contra de su voluntad en cumplimiento del deber. Cuando había que atender algún tipo de emergencia, eso siempre lo hicimos de acuerdo a lo planificado. Yo no tengo, por lo menos no me viene a la mente nada de lo cual hoy pueda decir estoy arrepentido de haberlo hecho. No tengo ningún elemento ahora o algo de decir, no, si volviera para atrás eso no lo debía haber hecho, algo grande así, no tengo en la mente. Sí recuerda con pesar algunos episodios que le tocó vivir sobre el final del proceso dictatorial en los años 83 y 84, vistiendo el uniforme militar. Caminar uniformado por la calle era para que hubiera siempre alguien dispuesto a agredir. Yo creo que eso fue la peor época que uno pasó con el uniforme, digamos, ¿no? Como que uno no entendía por qué, si nosotros hacíamos las cosas por vocación de servicio a la sociedad y todo, porque había cierta gente que nos trataba en forma que no correspondía. Durante los años posteriores a la dictadura fue instructor en la escuela militar, un rol que disfrutó, al igual que todos los que le tocó cumplir durante el resto de su carrera, velando siempre por el bienestar de sus subalternos. En todos los puestos jerárquicos, no solo en la vida militar, en todo, la vida del subordinado es mejor o peor según haga mejor o peor las cosas quien manda. 40 años enteros yo siempre puse lo máximo para hacer las cosas lo mejor posible. Además de vivir en el extranjero durante las misiones de paz, debió instalarse un año en Washington como agregado militar adjunto, pero en esa oportunidad viajó con su mujer y sus hijos, que ya eran adolescentes. A lo largo de su destacada carrera, impulsó el Liceo Militar Extraedad y dirigió el Hospital Militar, hasta que en febrero de 2015 asumió como comandante en jefe del Ejército. Entonces, en el Ejército en particular, yo sentía que 15.000 personas dependían de lo que yo hiciera bien o mal. Entonces eso le da a uno como un gran peso de responsabilidad. Está jugando con la vida de mucha gente. Y aparte eso sumado a la altísima exposición pública que tiene un cargo de esa naturaleza. A lo largo de los 4 años que ocupó el cargo, hizo polémicas declaraciones que rozaron la insubordinación, con una defensa acérrima del personal militar y un fuerte rechazo a la reforma de su sistema previsional, que redundaron en un progresivo deterioro de sus relaciones con el partido de gobierno. En septiembre de 2018 fue sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus críticas públicas a la ley de reforma de la Caja Militar, críticas que asegura ya había hecho en privado. Yo lo declaré porque estaba convencido que era la única forma de que alguien reaccionara contra eso que se había votado, que era un mamarracho. Cuando lo declaro, soy consciente de las consecuencias que puede tener. Fue la sanción disciplinaria más dura impuesta a un general desde la finalización de la dictadura, y Guido la consideró desmedida, pero no injusta. Más adelante, sus fuertes cuestionamientos al Poder Judicial en referencia a militares procesados por violaciones a los derechos humanos le valieron su destitución del cargo. Si pasé la raya puede ser, pero yo lo que entendí que como jerarquía máxima tenía que hacerle saber al presidente el pensamiento o el sentimiento de una institución que entendía que la justicia muchas veces, más que como justicia, actuó como venganza. Me fui tranquilo porque me fui habiendo hecho lo que tenía que hacer, lo que yo creí que tenía que hacer. Yo sabiendo esto que pasó,
que iba a ser destituido. Si tuviera que volver para atrás, lo hubiera hecho igual. En abril de 2019, Guido fue proclamado precandidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto, antes llamado Movimiento Social Artiguista. Tomamos esta decisión y ahora ya estamos en esta carrera y no hay marcha atrás, ¿no? Bueno, convencido absolutamente de cada uno de sus actos. Le va esa frase de muere con las botas puestas, ¿no? Es Me verdad. parece, a su personalidad. Bueno, como precandidato de Cabildo Abierto, dice ya no hay marcha atrás. No le gusta que lo cataloguen de ultraderechista, dice que esos son etiquetas y prejuicios que en realidad no es como para desprestigiar al otro, sí como artiguista, que es bueno la filosofía que lo ha inspirado durante toda su carrera. Así que, bueno, así es como continuamos con este ciclo de historias de vida para conocer a cada uno de los precandidatos que van a estar pugnando las elecciones internas. Ahora nomás, Sí, estamos ahora. en la recta final. ¿No? Y que lo pueden llegar a ver también a través de la web de Tele12, ¿verdad? Tele12.com/historias de vida, allí pueden tener todas las que se han hecho hasta ahora, las que se han emitido hasta ahora, para conocer un poco el perfil psicológico y la personalidad de cada uno de ellos. Ahí A tienen, veces sirve para entenderlos, para Sí. conocerlos más. ni hablar. Yo tengo mucha gente que los tiene pendientes. Me dice, ¿qué las tengo que ver? Bueno, se meten ahí en la web de Tele12 y las ven todas. Una tras, panzada. una tras de la otra. En vez de una serie de Netflix, no. Te miran metes en la serie historia de vida, ese sí. de todas las biografías audiovisuales. Cuando hablé con tus amigos, che, no saben a quién votar, no sé cuándo, yo los conozco uno por uno. Ahí está. Nos vamos a exteriores porque hablando de lo que estuvimos hablando más temprano, de reutilización de material de desecho, de arte, con lo que uno a veces considera basura, bueno...